Ahí estamos en Ave vivo. María, sí. Perfecto. Dios le guarde, Dios le bendiga. Gracias por estar conectado el día de hoy. Hoy estamos transmitiendo desde las encantadoras tierras de Colombia, desde San Juan del Cesar en La Guajira. Yes. Gracias a Dios. Estamos con unos invitados especiales, súper especiales. Así es. Aquí está con nosotros nuestro querido Javier y su amada esposa Aura, que nos están visitando el día de hoy de la Iglesia Catedral del Reino. La bendecimos a sus Amén, pastores, sí, a su apóstol, a sus líderes y a toda la comunidad de su iglesia, por ser ellos también una bendición para nosotros y que van a estar acompañándonos el día de hoy, que no lo sabían, pero aquí se sentaron y prendimos la cámara. Amén, El que está, cuando prendemos la cámara, el que está por ahí sale. Y si tiene una voz para el Señor, pues aquí lo ponemos a hablar, porque no se trata de nosotros, sino de Dios. Amén. De hablar Dios. Y así es lo que hacemos con mi amada pastora Regina. Es lo que hacemos, hablar Dios. Y ellos pues tienen una voz también que el Señor quiere usar. Tienen una voz útil y valiosa para Dios, para Él poner sus pensamientos en la boca de ellos, hacia sus oídos. Son gracias por los que están ahí y aquí estamos, a hablar Dios. Así mismo, y avísele a los que hace tiempo que no se conectan o que pensaron que nos fuimos para ningún lado, estamos aquí. Lo que pasa es que nos encontramos otras voces aquí que hablan lo mismo, hablando Dios. Y eso es lo que hacemos los hijos de Dios, nos encontramos alrededor del mundo y tenemos algo en común, y es la palabra de Dios, quién es Dios en nuestra vida, lo que quiere con nosotros, y pues así hacemos y nos juntamos. Amén, somos una gran familia. Amén. Gloria al nombre de Jesús, y es un privilegio, un placer. Así es. Estamos en casa de los papás de Gualesca, en el castillo, ¿cuál es el apellido? Ariza Carrillo. En el castillo Ariza Carrillo, mi hermano. Usted ve eso que está allá atrás. Eso es una manera de ver la grandeza que hay aquí. Así que estamos privilegiados en esta región y bendecidos, ¿verdad? Por ver lo que Dios quiere hacer con esta región, que es lo que quiere hacer en cada parte del mundo que nos reunimos. So, glory to God. Amén. Amén. Bueno, hablen allá ustedes, dígase algo para saludar. Bueno, buenas noches, de verdad que es un placer cuando es el Señor quien invita, porque sabemos que aunque muchos son los planes del hombre, el que prevalece es el plan del Señor, y que sea Él pues hablando esta noche. Me gusta saludarlo. Si tiene alguna persona por ahí que quiera mandarle esta transmisión, mándesela. Estoy convencida de que algo el Señor va a hablar puntualmente a nuestros corazones, y para nosotros, verdad que es un gusto y un placer estar esta noche aquí con ustedes. Sí, un privilegio que el Señor ha permitido que nosotros estemos. No estaba en nuestros planes, pero sí en los planes de Dios, porque realmente vinimos de visita. Venimos a visitar, pues, y aquí estamos. Así para es. Hablar de la palabra, hablar un poco. Claro que sí, gloria a tu God. Bueno, ¿ya? Bueno, yo quiero hablar de algo que el Señor lleva mucho, desde el año pasado, hablando del Dios uno, y lo que significa, bueno, más de un año, el Dios uno y lo que conlleva, y viendo una de las maneras en la que uno como cristiano puede como darse cuenta o detectar las artimañas de Satanás, que son importantes para nosotros porque es necesario que las conozcamos, dice la palabra de Dios. Es ver lo que Satanás está atacando, y estamos en los últimos tiempos, así lo creemos. Amén. Pero la iglesia está desarrollando una mentalidad de los últimos tiempos mucho más sabia que la que hubo en un tiempo, y es la mentalidad de que son los últimos tiempos, pero no son los últimos tiempos de que nos vamos la iglesia y que se fastidie el mundo, sino que son los últimos tiempos en los que no sabemos el día ni la hora, y por lo tanto vivimos como en los últimos tiempos, que vamos a estar preparados, pero vamos a dejar una generación preparada. Entonces,
es la manera en la que, si ves el Antiguo Testamento, vas a ver que Dios constantemente habla de recordar y que le enseñemos, ¿verdad?, a los niños, a los jóvenes, a los que van subiendo, le enseñemos lo que Dios ha hecho, quién es Dios. Entonces, si te vas al Antiguo Testamento, eso era un énfasis que hacía el Señor, y mientras meditaba en estos días en la palabra y escuchaba noticias y viendo las cosas que están pasando, hay un principado que se llama Origen, y ese principado es una potestad demoníaca que lleva tiempo creciendo, que lleva tiempo desarrollando. Imagínense que es un pulpo y lleva tiempo desarrollando tentáculos. O sea, ahora mismo el ataque que hay en contra de la humanidad, porque no es en contra de la iglesia, es en contra de la humanidad, es en cuanto al origen. Si se toca, yo digo que todo está en Génesis. En Génesis tú encuentras la respuesta del por qué, el cuándo y cómo se va a desarrollar. Si entiendes Génesis, conoces Génesis, vas a saber que el enemigo, que está en sus últimos aletazos, como decimos nosotros, los buenos pentecostales, decimos que ya no le queda nada, va a atacar el centro de donde proviene todo, que es el origen, ¿verdad? En el principio Dios creó, para dañar lo de Dios tengo que ir al principio. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos en tiempos de la tierra, en meses, días. Satanás piensa en Cronos Time, en los tiempos de Dios infinito, en los Kairos. Cronos es lo que pensamos nosotros. Amén. La iglesia está aprendiendo a pensar en el tiempo Kairos, que es el que se supone que nosotros vivamos. Aunque tengamos los relojes y todo eso, se supone que vivamos en el tiempo de Dios. Todo eso para decir que nos toca a nosotros fortalecer ese origen y adherirnos a él. Estaba escuchando el libro de Caroline hoy, Ewale, y mencionó algo que fue lo que Trigger como que puso todo junto. Mencionó que nuestra mente, nuestro cerebro, es no lo sé decirlo en español, ¿cómo funciona? Es que se puede renovar. Nuestra mente se puede renovar. O sea, tú puedes estar contando, nada es permanente en tu mente. Tú puedes alterarlo. Amén. Vamos al principio. Y la manera, Dios estableció un patrón de crecimiento, de cómo se desarrollan las cosas, de evolución. Dios estableció el patrón de evolución. Y nosotros, se nos ha olvidado eso, aún a la iglesia se le olvida que Él es el principio y el fin. Él es el todo. Todo para nosotros poder contrarrestar a Satanás, para nosotros poder pararnos firme, no contrarrestar porque voy a pelear con Satanás, sino que me voy a parar firme en lo que Dios ha establecido. Necesitamos volver al plan original, que es lo que el enemigo está directamente atacando ahora, que es, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Si los creó, Él los sostiene. Si los creó, no necesita ayuda de nosotros para sostenerlos, porque ¿de quién son? De Él. Entonces vemos una mentalidad en la iglesia entrando, que le llamamos ecológica, y estamos defendiendo cosas y peleando por cosas que el enemigo nos las trajo a colación. No las está presentando Él, y como nos las presenta Él, nos dice cómo combatirlas. Amén. Póngase a pensar. Elías defiende o se va en contra de los profetas. ¿Qué usó Elías? El momento que está frente a los profetas de Baal. Fuego. Ajá. Pero todo lo que pasó en ese momento. No, duro, mijo. ¿Qué pasó? No, le hizo el altar y hizo el fuego. Y Dios le dijo, ¿qué hizo? Hizo la zanja. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Echan los animales. Exacto, cortaron el sacrificio. Ajá. El agua fue otro elemento que se usó. La zanja alrededor, el agua. Y finalmente Dios que respondió con fuego. Ajá. Que defian, ¿cómo se dice defy? Desafiar. Desafió las leyes de la naturaleza establecida. Satanás usó lo que es normal y establecido, y Dios vino y las desafió.
¿Cuál es la grandeza de abrir el mar rojo? Que se desafió las leyes de la naturaleza establecida. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño? Dios. Dios. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate nosotros viendo nuestro planeta y todo lo que está, y en vez de seguir directrices del mundo ecológico, empezamos a buscar directrices de Dios de cómo cuidar lo que es de Él. Desde el principio, ¿qué piensan de eso? Ahora, ya yo puse la comida ahí, usted la machuca. Estaba pensando mientras hablaba en el versículo donde habla de que la creación gime Ajá. por la manifestación Ajá. de los hijos de Dios. Exacto. Quiere decir, ¿verdad?, que hay un clamor que no estamos escuchando. Amén. Entonces, y es específico de los hijos de Dios. Y ahora lo que vemos en todo este movimiento es el mundo y los hijos de Dios siguiendo este movimiento del mundo, ¿verdad? Amén. Vemos el mundo con toda la madre esta de salvar la naturaleza, la madre naturaleza, no contamines, que no estamos en contra de esas cosas, pero es como que la manera de ellos de arreglar de arreglar el mundo. Y entonces los hijos de Dios allá. Cuando el Señor está diciendo, la naturaleza está clamando por un tipo diferente de intervención. Así mismo. Y no sale del ser No humano. No puede salir de ahí. No sale, exacto, no sale del ser humano, sino de los hijos de Dios. Amén. De los hijos de Dios. Y no es, tiene que ver con lo que estoy tratando ¿verdad? El versículo. Tiene que ver con una manifestación, tiene que ver con acción. Tiene que desafiar lo que está establecido y lo que se está trayendo, porque estamos siguiendo. Mira Moisés, los brujos tiraron y tacata, y que vino el Señor. Pues yo te voy a hacer la mía. Yo te voy a hacer la mía, que se parece pero no es lo mismo. Amén. Y vemos constantemente cómo el Señor sobrepasa la expectativa de nosotros en el plano natural de nosotros. Y queremos seguir manifestando en este plano. Entonces estamos siguiendo, porque últimamente las predicciones, los trayectos que hay de vida, esto está escrito desde los 70. Hay unos planes de vida. Y eso fue una cosa que escuché en una entrevista que me fascinó, porque hace tanto sentido. La agenda de environmentalist, de los ambientalistas, que pues no se puede tocar, no se puede hablar de esta, pero como aquí tenemos 5 views, lo que quiera, esa agenda está escrita años atrás. La agenda del LGBT, eso está delineado paso por paso. Esto es lo primero que vamos a hacer, esto es lo segundo que vamos a hacer, porque ellos no tienen la mente de que Cristo viene pronto y que nos vamos nosotros y no me importa nada. Ellos tenían una agenda y un plan que ahora mismo está dando fruto. O sea, tú puedes ir a leerlo. Una cosa increíble. Sí. Entonces, este partido ambientalista, este gobierno de uno que se está formando aquí en la tierra, que es un gobierno de uno, un gobierno unánime, ¿bajo qué premisa se está formando? Bajo el ambiente. Entonces todo el mundo se siente identificado. Vamos a salvar el planeta. ¿Y quién me va a decir cómo salvarlo? Amén. O somos o no somos, porque no son líderes seguidores de Cristo que están salvando el planeta, pero son los que nos están diciendo cómo salvarlo. Pero eso es una sola parte. Ahí mismo está la identidad de género, ¿verdad? Que ahora poco a poco se va cambiando y que hizo Dios al hombre y a la mujer. Amén. Varón y hembra los llamó. Pues ahora no se están llamando varón y hembra. Ahora se están llamando otra cosa. No sé si me entienden. Se puede llamar como quiera la persona, como se sienta, puede así llamarse. Mismo. Ajá. O sea, ahora mismo, si yo me siento un animal, me puedo llamar como el animal que me siento. Sí, aunque no ladres, puede ser perro. Pero, sí, correcto. Sí, y es interesante, Apóstol, lo que mencionaba, porque vemos cómo es ahí donde está el ataque actual y es lo que se ve en Satanás. Si tú transgredes lo que debería ser, entonces ya de ahí para allá todo lo que va a surgir
va a ser corrompido, va a ser algo que está alterado. Porque si, por ejemplo, unos niños nacen en un hogar de, no sé, de homosexuales, van a creer que ese es el modelo, Sí. que esa es la normalidad. ¿Por qué? Porque como no conocen de que hay un origen establecido, que el Señor fue el que lo creó, el que lo hizo, entonces no hay una ley natural para ellos que les pueda decir como que esto va en contra de algo que me han enseñado, porque es lo que están viendo. Y es tremendo lo que usted decía ahorita cuando hablaba del desafiar. Es que el único que puede tener la capacidad de desafiar lo que él mismo creó es el Señor. O sea, no hay nada, a no ser que el hombre, por lo de la falta de conocimiento que pensaba ahorita, se atañe a lo que estamos viendo. Entonces, como esto me gusta, esto me hace sentir bien, entonces me voy a sacar porque no conozco algo diferente. O sea, me acomodo a lo que el mundo o lo que, ¿cómo le dice usted? La comunidad que está organizada está siendo placentero para todos. Sí, entonces ¿no? se acomodan, o sea, nos acomodamos a lo que realmente hay un modelo que se está estableciendo, y entonces la gente se siente más cómoda ahí y se olvida de la palabra. O sea, sí, señor. Se han ido olvidando de que la palabra es correcta. Entonces, lo incómodo sería la palabra, cuando debería ser lo cómodo, debería ser lo que Dios estableció. Así es. Porque lo que se está viendo ahora no es lo normal. Eso es anormal. Exacto. Lo normal es lo que Dios ha establecido. Así es, así es. El ataque es directo y eso es una de las cosas que me hace saber que Cristo viene pronto, porque es al origen, es al principio, es a lo más puro de lo que Dios creó, que es lo primero que leemos en Génesis. Correcto. O sea, cómo empezó este bayú, cómo empezó todo esto, que es lo que creemos nosotros. En los 60 se convirtió habían unas protestas que tenían un peso de validez. El discrimen, eso es antibíblico, no hay lugar para el discrimen en la Biblia. Hasta Salomón, cuando ordenó el templo, cuando lo inauguró, su oración es una de las oraciones más, me encanta esa oración, porque él dice, esos extranjeros que se quieran unir. Eso es antes de que viniera Cristo y hablara de los gentiles y uniera a todo el mundo, ya Salomón, porque ese es el corazón de Dios, es toda la humanidad. Entonces, había unas peleas válidas, pero había una agenda satánica, porque es que si le hablas otra cosa, pues ¿qué vas a decir? Una agenda de dónde, ¿de dónde salió esa agenda? Si no es del infierno. Satanás todo lo hace con plan y propósito también, muy medido y muy paciente en lo que hace, muy, muy directo. Entonces la Biblia se convirtió en el ataque o lo que oprimía a la mujer, por ejemplo, en los 60, 70. No, porque es que la Biblia enseña que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces se empezó a predicar fuera de contexto, en desorden y sin amor, porque eso no tiene amor ninguno. Tú no puedes leer ese versículo y pensar que oprimir a una mujer está bien. Eso es diabólico. Ajá. Entonces, ¿eso que hace? Le da fuego y herramienta al enemigo a continuar con su agenda poco a poco, despacito, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de áreas, podemos ver que lo que está bajo ataque directamente es el origen, es de dónde salimos nosotros y hacia dónde vamos. Amén. Entonces, en la iglesia, fíjate que si tú, no, yo estoy de acuerdo, yo no creo en eso de parejas homosexuales, no, la gente de la iglesia. Pero en el ambiente no, tenemos que defender el ambiente. Eso si no te cogen por un lado, te añades por el otro. En 2 años estás diciendo, ¿sabes qué? Lo más probable no está tan malo que hayan parejas homosexuales. Eso es lo que va a pasar, porque es que así que funcionamos, eso se llama programación, propaganda. Entonces, comenzamos, los que no agarran por acá, agarran por el ambiente. Entonces, poco a poco nos consume. Cuando oramos, tenemos menos tiempo porque hay que reciclar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Amén. Entonces, el tiempo de oración se acorta. Estaba bromeando ahorita, pero es cierto, tú no estás de vacaciones, la oración se va de vacaciones, y todas las cosas se van de vacaciones. Y el mundo no deja de moverse. La gente sigue necesitando a Cristo, siguen necesitando un mensaje que realmente los dirija, no solamente que le diga Cristo te ama, conviértete, que te vas para el infierno, sino que realmente los dirija. Y nosotros, la palabra nos manda a ser astutos, y la iglesia tiene que meterse en astucia, astucia celestial, inteligencia celestial.
Hablen, que yo me quedo con el canto. Es que estaba pensando que precisamente en ese tipo de evangelio, ese evangelio que hace 15, 20 años atrás, Cristo te ama, le hacía peso a la gente. Sí. La gente no andaba por ahí diciéndole te amo a todo el mundo como ahora, que eso todo el mundo es la verdad, las últimas generaciones, eso es como decir buenos días, buenas tardes, como dar las horas. Antes eso tenía un peso, ya en este momento no lo tiene. Yo me pongo a imaginar, imagínate que podamos, ¿verdad? Hablar con estos... estos del ambiente, ya se me olvidó la palabra, ambientalistas, estos ambientalistas, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Claro. Que no es que estamos, porque en algún tiempo hablabas y explicabas cómo dentro de poco los cristianos vamos a ser los culpables de todo. De la destrucción del ambiente, vamos a ser considerados como una secta peligrosa. Y no es así, porque es que no estamos rechazando Dios. ¿Quién va a amar más su creación que el creador? O sea, es una estupidez pensar que a mí me importa más la creación que aquel que la creó. Sí. Y el Señor ama su creación, y uno de los versículos que de verdad me impresionaban era el juicio de Nínive, cuando el Señor al final le dice a Jonás, hay mucha gente y animales que al Señor le importa. Claro. La gente, los animales, las plantas, la naturaleza completa, si Él la creó, creó para nosotros, pero el Señor, ¿verdad?, le importa. Y esta adoración, escuchaba al profeta Tommy Arayomi diciendo lo siguiente: ustedes dile a mi gente, a mi pueblo, que se han involucionado. Sí, total. Donde yo los creé más que para adorar a lo creado, donde la creación les sirviera a ellos, no ellos a la creación. Yo traje una prédica hace como 2 meses que hablábamos del versículo de que nosotros somos administradores de todo y que es donde nos creó para nosotros estar arriba, ¿no? Bueno, es la palabra de Dios. ¿Qué predica? Es la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea, ahorita cuando hablabas acerca de que nadie le va a dar más valor a la creación que el que lo creó, también pensaba en cuando estaba Noé construyendo el arca. O sea, si para el Señor no hubiese sido importante, no le dice, mira, pon una pareja de cada especie de animal. O sea, a Él le interesa su creación. Entonces, ¿quién más te puede dar los estatutos para cuidar a su creación que el que lo creó? Entonces, es como una locura. Exactamente. O sea, es como una locura pensar de que yo voy a poder hacer algo mayor que lo que el Señor ya ha hecho o lo que Él me puede decir que haga. Entonces es como eso, el poder volver nosotros también al origen de lo que realmente es la esencia que es el Señor, porque todo parte de Él. Así es. Entonces creo que hay y lo leía en una de las, cuando fuimos en estos días al balneario en el que estuvimos, leía de que toda la naturaleza habla de Dios. Entonces, y en una frase me encontraba en algún momento de que la grandeza, la belleza de la creación muestra la grandeza de su creador. Así es. Entonces, eso me lleva a pensar, o sea, es que si toda la naturaleza habla de Dios, toda la naturaleza es Él mismo, en grandeza, en lo que es Él. Entonces, ¿a dónde nosotros tenemos que llevar el corazón para que esto no nos haga desviarnos de que primeramente es el Señor? Así es. Para no desviar la mirada en querer pues ocupar el lugar del Señor con su creación. Es una cosa tremenda. Es que mientras la gente está ocupada, pues estamos ahí en el mundo se han ido ocupando más de pronto en el futuro, o sea, en lo que todavía no ha sucedido, y se han olvidado de lo que verdaderamente está en el momento en que estamos. Entonces, si dejaran de preocuparse más allá, porque la misma palabra dice, no te preocupes por qué va a pasar mañana, por qué de comer, ni qué de vestir, ni nada de eso. Entonces, pero ya hay un grupo que ya vive preocupado por aquello. O sea, cuando yo creo que la naturaleza, el Señor, Él mismo va a encargar, va a enseñar al hombre a cómo cuidar la naturaleza sin necesidad de
de pronto de estar tan anticipado a cosas que aún no han sucedido. O sea, yo creo que si lo hizo antes, o sea, lo va a hacer ahora también, o sea, lo va a volver a hacer. Entonces, ¿por qué preocuparnos o estar enfocado o queriendo engañar? Porque eso es engañar. Es total. Querernos engañar con algo de un futuro que todavía no está, o sea, no hemos llegado allá todavía para hacerle creer a la gente que eso es lo que está bien. Y el engaño es fatalista, o sea, es un peso fatalístico que yo estoy aquí feliz porque casi ni se siente, pero es una urgencia, un sentido de urgencia. Yo leía unos artículos y yo decía, pero mira esta gente haciendo predicciones del futuro, de que en el 2036 va a pasar esto. Todo es fatalismo, 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 y la iglesia sin darse cuenta está metida en ese fatalismo. Correcto. Porque lo lees y lo absorbes y no te vas y lees la palabra donde te dice que el Señor habla de la tierra en Jerusalén, que le dijo, vas a estar seca, no vas a dar nada, y si tú vas ahora mismo, va a llegar un tiempo en que es uno de los sitios más prósperos del planeta. Sí. O sea, los granos que produce esa tierra en Israel, no sé exactamente cómo se llama, lo que produce, eso es un milagro. O sea, eso no lo publica en la primera plana, eso llevan años alimentando a la gente de Dios, eso lo hizo Dios, eso lo creó el Señor, estableció el tiempo de reposo. Él puede, dice la palabra, te doy el poder para construir y destruir. Dios puede decir, esta tierra se seca hoy y no produce. Y por más que tú hagas y por más invento tecnológico que tú hagas, la tierra no va a producir. Y el día que Dios diga que produce, produce y punto, y se acabó. Amén. Entonces, así, esa es nuestra manera de ver las cosas. Esa es la manera bíblica. No es la manera del mundo, pero es la bíblica. ¿Cuál estamos siguiendo nosotros? Ese fatalismo que estamos oyendo porque nos ponen una foto de algo y nosotros, sí, eso va a pasar. Cuando yo pienso en mis nietos en el futuro, a mí no me importa porque Dios le va a dar la fuerza a ellos para bregar con lo que les toque bregar a ellos. Como me la dio a mí para bregar con lo que me tocó a mí. A mí me interesa que ellos tengan unas bases sólidas y que sepan que Dios es el creador, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, yo no puedo hacer nada por ese tiempo. A mí me toca hacer ahora, tocar lo que tengo y presentar el camino. Ellos escogerán en el futuro. Y la gente, no, que si mis nietos que no van a tener luz eléctrica, que pues ahí hay sol, el sol no se apaga. Hasta ahora no nos ha quemado. Pero no se preocupan por enseñar la palabra, por Exacto. enseñar que Dios, hay un Dios. Exacto, exacto. Sí, o sea, estamos más preocupados porque por las cosas tecnológicas o por cosas que sí, eso, por lo que dice que va a pasar, y no se preocupan porque enseñar la verdad, que la verdad es Cristo. Claro. Y llevarlos hacia eso. Y en estos días se me venía a mí a la mente porque precisamente con la mamá de mis hijos hay eso, o sea, cómo a mí se me facilita de pronto si yo le estoy hablando a mis hijos una cosa de Dios y allá pues la mamá de ellos le está hablando otra cosa o le está mostrando otra cosa diferente a lo que yo le estoy mostrando de Dios. Porque ella me decía, porque según ella me hacía reclamo por una petición que ellos me hicieron y yo los mandé a orar. O sea, yo los mandé a orar. O sea, entonces tú ahora todo lo que ellos te piden los mandas a orar. Y yo le dije, pues sí, los mando a orar porque es que yo no le voy a dar nada a ellos. Se los va a dar es Dios. Amén. Entonces, sí, pero es que no sé qué tal, ya iba a empezar. Y yo decía, pero es que, o sea, o tú no estás, o no crees en eso, o sea, no me dio para contestar nada cuando le dije, o no crees que puede ser así. Amén. Entonces se quedó como... Y esa es la actitud que debemos asumir, es que aunque tengamos esa oposición, ahí vamos con el Señor, ¿verdad? Esa oposición es buena porque nos pule a nosotros, porque es que estamos dormidos, de verdad que estamos, en el diario vivir, nos vamos como las moscas, así mongo, en el día... ¡Ay, proféticos! En el diario vivir nos envolvemos, es una cosa, es como una nube que nos envuelve y la gente no se da cuenta. Y uno lo habla y hace unos años pues la gente, eso es una exageración. No, ya, ¿qué vas a hacer? Si ya está en la cara de nosotros, ese fatalismo, ese doomsday. Entonces Cristo viene y no vamos a gozar en lo que Cristo viene o no. No, si dice que no sabemos ni el día ni la hora. Mi deber es prepararme en Él, con Él y para Él.
Entonces, si yo voy a hacer eso, él cambió mi lamento en baile. No puedo vivir con una mente fatalista, no puedo estar metiéndome en la mentalidad de este mundo. Renovaos pues vuestro entendimiento. ¿Qué ibas a hablar, Laura, mija? Que a mí hay que quitarme el micrófono que no existe. Dale. Pensaba cuando Wale mencionaba de que el Señor creó la creación, para el juego de palabras, para que le sirviera al hombre y no al revés. El Señor fue muy específico, te va a poner para que señorees sobre la creación. O sea, para que pudieras, incluso le dio la potestad de ponerle a cada especie animal el nombre. Entonces, eso es impresionante. Una cosa brutal. Eso es una cosa increíble. Porque le dio la autoridad sobre la creación. O sea, el Señor te la está dando. Mira, o sea, ahora yo te digo esto para que tú lo hagas. Entonces, cuando nosotros recordamos y debemos de procurar eso, lo que usted hablaba ahorita, de poder dar las bases, porque si mis bases no están sólidas, entonces va a ser muy fácil que yo voy a ser engañada. Va a ser muy fácil que el fatalismo sea lo que esté en mi pensamiento. Va a ser como que, ok, pero la hora de que yo pueda estar firme que se basa en qué tanto está la palabra sellada en mi corazón. Qué tanto es, no importa lo que yo pueda estar viendo, es lo que el Señor ha dicho, es lo que Él ha establecido. No se trata ni de un mensaje positivista, ni de nada, o sea, es mi verdad, es mi realidad, lo que el Señor ha establecido. Y me gustaba mucho el que cuando usted decía de que no es una agenda que nació de la noche a la mañana y que ahora está viendo, o sea, cuando sacaban de contexto, cuando te sacan de contexto la palabra, entonces te tiende a poder menguar la fe. Claro, okay. Y esa es la labor de Satanás, o sea, tergiversar la palabra. Total. O sea, desde el principio es, mira, es que esto... Dios dijo, es que Dios lo dice, es que Dios es esto. Porque del ejemplo que usted ponía de la opresión a las mujeres, o sea, pero ¿cómo estás leyendo la palabra? Porque es que cuando el Señor va donde Adán y Eva les preguntan ¿quién te enseñó eso? O sea, es como tener una verdad y tergiversarla para que, ay, no, sí, entonces ya no va a pasar y entonces yo me tengo que ir por esto. Y como usted decía, o sea, si no es por un lado te van a agarrar por el otro. Entonces es que tanto estamos construyendo nosotros mismos eso para que la preocupación o para que el qué va a pasar o el esto no nos absorba tanto y no sea lo que nosotros repliquemos. Y volvamos al principio, que es el Señor, Él es el creador, Él es el que tiene la solución, Él es el que nos da las ideas. Mire, la revolución industrial, el método científico fue creado por una persona cristiana, creyente de Dios, creyente. La cantidad de científicos cristianos que hay en la historia es una cosa que cuando tú lo comprendes, lo que eso significa, tú puedes ver lo que está pasando. Y es que la ciencia sigue probando a Dios. No hay de otra. La ciencia fue creada por Dios para Él demostrarse de otra manera. ¿Cómo lo sabemos? Si no tienes datos científicos, solamente mira lo que está pasando. Todo lo que es científico está siendo rebotado por la agenda LGBT. Porque, o sea, lo biológico, tú no necesitas ni espiritualidad, tú tienes que saber que esto es esto y aquello es lo otro, y sin esos dos juntos no se puede formar lo otro. Es correcto. Y that's it. Eso tú no tienes que ser moralista, tú no tienes que ser hijo de Dios, tú no tienes que estar en ayuno y oración. Ciencia, pura ciencia. ¿Qué pasa? La ciencia está de acuerdo con Dios y por lo tanto ahora mismo Satanás dice la ciencia no sirve. Total. No sirve. En 10 años, lo que nosotros hemos conocido como método científico ya no va a ser válido. ¿Por qué? Porque mis sentimientos, mi forma de sentir, mis impulsos animales, mis deseos de la carne son los que van a estar dirigiendo nuestras decisiones. Amén. Entonces, más ansiedad, más depresión, porque nuestro cerebro, nuestra mente no está hecha para soportar la cantidad de trauma que está siendo infligido desde los aires al ser humano. Entonces nuestros niños cada día tienen menos infancia. O sea, ¿para qué es la infancia? Esto es científico, no estamos hablando esto es científico. Dios nos creó de una manera para que el cerebro, nuestra mente se desarrolle para poder manejar y absorber según crecemos. Amén. No nos hizo grandes, como en el principio, Adán y Eva. Amén, que ya lo tenían todo adentro, vinieron con el package completo. Amén. Nosotros, ¿verdad? Por el pecado tenemos que desarrollarnos en otra manera. Y Dios lo hizo perfecto. Cuando usted empieza a estudiar el cerebro, usted se queda, es una cosa, es el Edén. Nuestro cerebro es el Edén.
nosotros podemos volver a empezar a cualquier edad en nuestra vida, podemos volver a empezar. Cualquier cosa que hubo la podemos cambiar. Hoy cuando escuchaba el libro la que compartimos a veces, lo único, ha cambiado mi lamento en baile. ¿Cómo cambia? Con la palabra de Dios. Amén. ¿A quién le creo? ¿Le creo al que me abusó o le creo al Dios que me redimió? ¿Le voy a creer a aquel que me hizo bullying? Imagínate un niño que sabe que Dios es su creador y que le estén haciendo bullying. O sea, que las palabras no tienen poder hasta que le damos poder, hasta que se convierten en nosotros las empoderamos, mi hermano. Nosotros las empoderamos. Las palabras tienen poder en nosotros por nosotros. No es la gente que le da... pero dijo un filósofo hace muchos años atrás que si tú quieres controlar a un pueblo, cámbiale el vocabulario. Con el cambio de vocabulario. Y veía yo un reportaje de que ahora ex y es un pronombre, un patacón de cosas. Y yo decía, Dios mío, Señor, si es que tú nos llevas avisando tantos años y nosotros en Bavia, digo nosotros porque somos la iglesia. Entonces, como no queremos disque meternos en las cosas sociales, pero sí que estamos en este mundo para hacer luz en este mundo. Y nunca pienses que tu voz es muy pequeña, porque Dios nos muestra cosas y son en bolsillos de gente pequeña, pero es porque ahí es que empezamos a crear conciencia. Amén. La iglesia no se forjó en un gran edificio, se forjaron en casas, en lugares pequeños, en donde grupos de personas decidieron que iban a pensar, a ver, a reconocer ciertas cosas que estaban pasando, iban a tomar decisiones, o me voy en esa corriente o sigo aquí. Ser cristiano es seguir en la corriente de Cristo. Amén. Y veían que aquel lo mataban en la esquina y no se iban corriendo como ahora. No, yo no puedo hablar de eso porque no me van a querer o me van a votar. No, en aquellos tiempos era peor. Allí todo estaba unido a la religión. Si tú eras de Afrodita y dejabas de ir a Afrodita, perdías todo, porque todo estaba conectado con la religión. Hoy en día, el Satanás ha ido poco a poco separando. Amén. Entonces, si tú sales del núcleo religioso o cristiano, tienes un montón de núcleos a donde meterte. Ajá. Tienes quien te recoja enseguida, el diablo está así. Vente, papi, ¿qué es lo que te interesa? ¿Te interesa andar desnudo por las noches? Vente, que aquí hay un grupo que anda desnudo como tú. Las redes sociales, ¿no? Así es. Y te interesa aquello, no te preocupes, que esa gente no te comprende. Dicen que Cristo ama y no ama nada. Mira, si no quieren estar de acuerdo contigo. No, en aquellos tiempos, mira lo que me pasó en la niña esa feira. Yo, ahora que dice eso, se me viene a la mente, o sea, es algo como extraño. Ustedes, no sé si se han visto la película esa de Shrek. Sí, bueno, Shrek. Shrek, el del verde, el muñeco Ajá, feo. Shrek. Ajá. Y resulta que la princesa está esperando su príncipe azul. Ajá. ¿Cierto? Ella se imagina su príncipe azul. Ajá. Y resulta que la que le llega a rescatar Es es el ogro. Es el ogro. O sea, y ese príncipe azul es la imagen, es lo ideal, lo que el mundo ha venido creando, como lo bello, lo hermoso, lo bueno, lo que toda mujer desea, mejor dicho. ¿Cierto? Es como algo así. Sí. Y ese ogro, que para nadie va a querer un ogro. Así mismito. Pero era el que la rescató, el que la redimió. El único que la pudo rescatar. Rescatar. Es que la inocencia de la iglesia, y la inocencia no en el buen término, sino naif, es como tan, no sé exactamente la palabra, pero es como esa estupidez de pensar de que yo estoy aquí no me va a tocar. No. Es como que se ha aislado y como que no me va a tocar hasta que te toca. Y es que está ahí, estamos rodeados y cada vez está como que más cerquita. Sí. Antes uno decía, ay, mira, sí, el homosexual aquí, el de Allá. la esquina, Sí. y te daba el brazo todavía, y se ha ido como que acortando el brazo. No, y está cuidado, y entonces ya no ahora los puedes señalar, ya tú no puedes decir, ya no puedes decirle homosexual o en público, porque ya eso se llama
discriminación, o sea, ya no está discriminando. o sea. Homofobia y todas estas cosas. Y la palabra de Dios es tan clara, tan clara. Es más, cuando hablábamos ahorita de la ciencia, ¿verdad? Que Satanás, la ciencia no sirve. Pablo lo escribió. Él dijo, la ciencia se va a acabar. Así es. Va a acabar. Así es. Ya cuando la biología te dice que hay hombre y mujer y ya eso no se adapta a la agenda demoníaca, Ajá. ya la biología no sirve. Sí. Entonces así van a empezar ellos a abolir todo, porque es que, como decía el apóstol, la ciencia va a probar a Dios, y cuando la ciencia empiece a probar a Dios, pues la ciencia no sirve. Y ahí va el montón de estúpidos a creer la misma cosa, Sí, claro. de que esto no sirve. Entonces siempre el foco y la cosa, la gente se cree, ¿verdad? Que es la humanidad. Y Satanás es lo menos racista y lo menos discriminatorio que hay. Él le da a todo el mundo Todo por el igual. mundo por igual. Él odia con pasión a todo el mundo. Ni porque somos más cristianos nos odia más, ni porque no. Él odia a todo el mundo con pasión. Él odia al gamín de la esquina, al que tiene dominado y lleno de legiones, Así como es. al pastor que está montado Sí, en el señor. púlpito, con la misma pasión. Entonces es una cosa impresionante, y que la palabra nos advierte: no seas ignorante de las artimañas de Satanás. Y todo esto que hemos estado hablando, todo es artimaña de Satanás. Y la artimaña es eso. No es que, voy a hacer esta maldad aquí, voy a atravesar el pie a este para que pase, para que se caiga. La artimaña tiene esa característica, que es como hablaba, como caza el león, que la palabra dice que está como león rugiente. Es estrategia, es espera, es paciencia, planificación, con maldad y alevosía, con propósito, si me sale por aquí, le cojo por acá. O sea, es una planificación de la maldad, Sí, señor. de la cual la iglesia está ignorante de ella a propósito, teniendo la herramienta que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La combinación de las dos, porque una sin la otra no funciona, y eso es lo que nos da a nosotros la visión de lo que de ir más allá. Entonces Satanás es el que está viendo más allá cuando... Sí, está preparando y caminando. no porque sea profeta, No. es porque nosotros somos tan predecibles, Sí, una sí. cosa impresionante. Sí. Y no nos adherimos a cuando hablabas de que cada día está más cerca, pues la estrategia de Satanás es meterlo en las escuelas, porque entonces tus hijos son los que te mueven. La idolatría a los hijos, Dale por ahí. que eso es, la idolatría, eso es chiquitito, es antibíblico primero que nada. Segundo, es el vehículo final de Satanás, ese es el vehículo preferido. Porque cuando lo mandas allá afuera, lo mandas a la escuela y le cierras las bocas a las profesoras y profesores cristianos, ya no puedes orar, ya no puedes abrazar, ya no puedes hacer esto. Ustedes todavía yo creo que abrazan a los niños, pero en los Estados Unidos no podemos. No, tú no puedes abrazar a un niño, tú no puedes consolar a un niño. Y si el niño se siente incómodo contigo, ya te puede decir, no, fulano me tocó inapropiadamente, y ya pierdes trabajo, pierdes vida, pierdes todo. O sea, se oye exagerado, pero no lo es. Te mata la vida. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más la generación lo sigues alimentando y empoderando, es como, imagínate a un mosquito, que tú le digas, mosquito, gobierna mi vida. ¿Verdad que suena absurdo? Puede ser el cerebro de un niño. Así es. Él está para 3 cosas en la vida: dormir, comer y la otra C. Sí. A él no le interesa más nada, porque él fue diseñado para que nosotros le contemos lo que hace Dios. Amén. Y le formemos la mente, donde ese niño empieza a creer que cuando ora, cuando papá le dice no ora, que nosotros comemos porque Dios pone food. Pero tú vas y trabajas, papi, ¿qué mucho tú trabajas? No, yo trabajo porque Dios me da fuerza. Que se está formando en la mente de ese niño, se está formando que hay uno por encima de papi y mami. Pero ¿cuántos papás quieren que los niños sepan que Dios es el que nos provee a nosotros? Ninguno, no, héroe. Yo y las mamás. Me mato trabajando para darle Así mismo, las mamás. Literal. Si Yo te he hecho y gracias a mí tienes el gracias porte a que mí, tienes. ay Dios mío, entonces ¿qué pasa? Tienes a la mamá soltera
que la gente con esta compasión diabólica también, no que tú eres papá y mamá, eso es del infierno, mi hermano. Yo soy madre soltera, crié a mis hijos, el mayor tiene 29 años, solita, y empecé a servirle al Señor. Y recuerdo los primeros 2 años más o menos, no, que sí, vamos a celebrar a la mamá, que ella es madre y padre. Y yo pues, ok, vamos allá. Imagínate, me caguían más los hombres. Y un día el Señor me habla y me dice, disparatera, ¿qué es eso? Y me pone en línea. Y yo así mismo, Dios me habló y yo empecé a hablar. No, a mí no me digan padre y madre. Yo no, y todavía lo digo. Y yo, viejita, yo me acuerdo en la iglesia. No, que tú, felicidades que usted es padre y madre. Ah, gracias. No, yo no soy, ahí mismo lo rechazo. Yo no soy padre y madre, yo soy madre. A mí se me dio la capacidad de dar la luz, hijo. Me tocó criarlo sola, pero yo no puedo llenar el lugar que le tocaba a un hombre. Porque esa no es mi función. Amén. Padre, el Señor, pero tampoco es el Padre. Él no, mire, mi hermano, Dios no vino a sustituir a nadie, me revienta eso. Dios no vino a sustituir a nadie. ¿Cómo tú piensas que, no, Dios es mi marido? ¿En serio? Dios no es tu marido. Dios es Dios, me caso en la chuleta Juana. No hay otro espacio. Dios es único. Dios es el principio, el fin. Él es eterno. Él es todo. Dios es todo, Dios mío. Señor amado, nosotros con esta compasión barata, porque es una pena barata que tenemos, ay, para que la mamá se sienta que ha hecho mucho, que ha sufrido, que sí, qué sé yo. Amén. Eso no es de Dios. ¿Cuándo tú ves a Dios haciendo cosas así? Dios sustituyendo ¿qué? ¿Cómo alguien va a sustituir a Dios? ¿Cómo Dios va a sustituir el hueco que le toca a otro? No, hombre, no. Él no está por ahí haciendo muchachos y dejándolos abandonados. ¿O le vas a echar la culpa a Dios? No. Ah, no. María fue la única que con el Espíritu Santo, y solamente porque pues le tocó a ella. Amén. Después de fuera, ella hizo muchachos. Amén. Dios no es sustituto de nada ni de nadie. Dios es Dios y tiene que ser entronado en nuestras vidas como lo que Él es. Así es. El principio y el fin. La razón de ser, la razón de respirar. Gloria al nombre de Jesús. Ese es Dios en nuestra vida. Dale, que estoy excitada. Tengo el pecho agitado. Sí. Yo ahorita cuando usted hablaba del sinfín de caminos y cuando en la iglesia o las personas que aparentemente te pueden rechazar o algo, te dicen, no, o sea, salte de allá, ven acá, te comprende. Y hay un sinfín de cosas más donde puedes ir. Pensaba en Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones por la desobediencia y las bendiciones por la obediencia. Una vez caía en la pregunta de que por qué las maldiciones son un poco totón, son muchísimas, y las bendiciones son menos, o sea, la palabra como tal la resume. Y podía asociarlo también con que es que gracias al Padre es estrecho el camino, sí, porque nada más tenemos uno solo por donde ir, gracias a Dios nada más es uno solo, sí. Pero para perderte tienes multitud de cosas, claro, o sea, tienes muchas partes, que esto te conviene, esto sí, esto no, y es más fácil creer que como es estrecho, como te incomoda, entonces mejor salte de ahí, porque acá tienes amplitud para hacerlo. Y cuando Vale hablaba de que bueno, de que tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios como estas herramientas para nosotros poder ver lo que antes no veíamos. Yo leía hoy que los bebés, a medida que van creciendo, su agudeza visual va aumentando de porcentaje. Sí, señora. Entonces, si yo no estoy en el proceso natural, mi visión puede estar forever borrosa, si no permito que el Señor le dé nitidez a lo que estoy viendo. Entonces, para poder ver las maquinaciones, para poder incluso verlo, incluso leía que nosotros a través del Espíritu Santo podemos ver la cizaña antes de que sea sembrada. Claro que sí. Es decir, antes de que algo suceda, antes de que algo venga a ti, ya tú deberías estar preparado porque tienes el Espíritu Santo que vive en ti y tienes la palabra que te es revelada a través de lo que el Señor te dice. Entonces no puedes decir como que, ay, esto no me lo esperaba, ay, caí. O sea, es poder ver que tanto estamos pegados para que el Señor nos muestre lo que está por venir, para que no caigamos. Algo que cuando decías que hablaban de los niños, todavía seguimos siendo niños porque, o sea, vamos aprendiendo, aún cuando estamos grandes todavía seguimos aprendiendo. Usted hablaba de esa renovación del cerebro, de eso que el cerebro es capaz de dejar cosas para volver a iniciar. Y es que todavía yo lo digo en mí, o sea, antes de conocer a Cristo,
yo tenía unos comportamientos totalmente Así diferentes. es. Ahora mis comportamientos no son los que yo tenía antes. Amén. O sea, ahora que conozco a Cristo, mis comportamientos cada día se van pareciendo más a los de Cristo. Así es. Amén. Sin mucho esfuerzo, Sin ¿verdad? tanto, sí. No hay que pelear mucho. Nada. Así Tremendo. mismo. Si no, mandó a Solín. Aleluya. Aleluya. La adoración de la que hablaba, apóstol, es tan real y se ha metido en la iglesia. Ujú. Se ha metido en la iglesia tremendamente, pero ese término no lo había escuchado, pero ¿Cuál? ese es el término, compasión del diablo. Ah, eso lo inventamos ahora. Sí. Definitivamente que hay una compasión que viene del infierno Sí, señor. y mezclada con la lástima y la pena Ujú. y el pobrecito y el bendito y La víctima. la victimización y el narcisismo que están tan latentes ahora mismo. Mira, yo estaba pensando en esa palabra del narcisismo y de ahí sale todo este poco de cosas. Todo. Y yo estaba pensando en esta palabra y es una palabra bien antigua, pero que tú no la escuchabas mucho hace unos cuantos Sí. años atrás. No la escuchabas, aunque había narcisistas, Sí. no escuchabas tanto el término como ahora. Creo Es que lo como discutí en que- una prédica, fue que también lo traje, sí. Ok. Tremendo, unas revelaciones de Dios tremendas, porque es que se ha metido tanto y tanto en la iglesia. O sea, no estamos hablando del mundo, la palabra nos Sí. dice que el mundo, ¿verdad? Dios juzgará al mundo, pero dentro de la iglesia, Sí. y el juicio primero es en la casa, y no está hablando del juicio de Dios, el Señor nos manda a nosotros a juzgar. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, porque me imagino que era en la iglesia que le decían, ay, Ujú. que feliz día del padre y de la madre. Sí, era en la iglesia, feliz día del padre y la madre. Exacto. Y entonces alimentando una mentalidad de víctima, que es la que nos da. Yo recuerdo cuando iniciamos la iglesia, el Señor claramente, yo lo he dicho muchas veces, y a veces yo digo las cosas tanto que digo la gente se cansa de oírla y después me acuerdo que no se acuerdan. Y por eso las tengo que repetir tanto. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dijo, primero me dijo a mí cuando me convertí, me dijo, tú vas a desafiar todas las estadísticas que hay de madre soltera, de bajo ingreso, de bajos recursos, de vivir en un caserío, porque yo crié a mis hijos en un residencial público. Amén. Y cuando formamos la iglesia, que nosotros somos, o sea, los que pertenecemos a Nueva Vida, en aquel tiempo se llamaba Iglesia Compasión de Cristo. Porque la compasión, cuando tú estudias la compasión, entiendes, te tienes que arrepentir. Cuando usted empieza a estudiar la compasión en la Biblia, usted se va a arrepentir, porque usted lo que vive es una pena diabólica. Lástima. La compasión, lástima, en San Juan, lástima. La compasión es lo que movía a Cristo. O sea, Cristo no hacía nada si él no estaba conmovido. Una de las definiciones de compasión es sentir el dolor del prójimo en las entrañas. Wow. Amén. No es dar un canto de pan, es tú sentir el dolor que te va a mover a tú solucionar, traer solución, traer contigo. Tú crees que dentro de ti se produce algo que va más allá de la necesidad inmediata, porque mira, un canto de pan no da servicios sociales. O sea, cualquiera puede dar un canto de pan, hasta el más malo. Los mafiosos de New York City eran conocidos. Bueno, aquí mismo sabemos. Los políticos, políticos que te cuando traen uno pan y lleva la leche. pastica, creían que era político. Sí, nos preguntaron qué era. Entonces, bueno, para no desviarme, porque me entrego en la compasión, te das cuenta que lo que mueve al Señor, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, y no lo entregó para que lo mataran, para que lo mutilaran. Piensa en su compasión, te mutila por dentro. Dejas de ser lo que tú eres para sentir en profundidad. ¿A qué vino el Señor? A solucionar la desconexión entre el hombre y Dios. A eso vino Jesús. A que pudiéramos conectarnos nuevamente con el Padre. Para conectar algo tú necesitas cables, o sea, para verlo de manera física. Entonces un cable que va de un lado al otro lado para producir algo. ¿Ves? La pena nos hace que oremos. Amén. Pero, ¿orar para qué? Nada más para orar. No, tenemos que producir soluciones.
Dios ha permitido que este mundo siga corriendo porque le ha dado la sabiduría, la inteligencia, la compasión a hombres y mujeres para producir soluciones mundiales. Amén. En todas las facetas de la vida, Dios lo ha hecho con nosotros y así seguimos. Amén. Mientras menos nosotros, la iglesia, pensamos en la totalidad de Dios y nos concentramos en que, vamos a orar para que los muchachos no salgan gay o no. No, mi hermano, eso al final del día, al final del día, eso no se compara con la destrucción de la conexión del hombre con Dios que está ocurriendo. Que ese es el asunto de Satanás, que tú no tengas conexión con Dios. Ese es el producto final que le interesa a él. Amén. Este pensamiento de que los adoradores son los más que Satanás ataca en la iglesia. Mire dónde está eso en la Biblia. Eso es narcisismo en la iglesia. Los adoradores, bendito Dios, hay que orar por ellos porque Satanás los ataca más. ¿Por qué? ¿Por qué los va a atacar más? ¿Qué tienen ellos? Explíquenme ustedes que saben de ese pensamiento. ¿Qué tienen los adoradores que no tiene la viejita que ora en la esquina? Pues sí. El pastor, que lo atacan más. No. Pues entonces ningún pastor se caería. Sí. Carne como todos nosotros. O sea, esa mentalidad que se ha desarrollado, que es una mentalidad empresarial del infierno en la iglesia, en donde sin querer y sin saber, idolatrizan al hombre y a la mujer. Y a la posición. Y a la Sí, posición. Amén. Y la unción, si la unción tuya y la mía vienen del mismo sitio. Y cuando Dios dice que no fluye, no fluye. Punto. Y cuando Tanto. Dios dice que va a fluir, fluye, porque es Él el que hace la obra, no somos nosotros. Y lo decimos, no, Señor, tú eres el que hace la obra, pero acá pensando, si no me sale un milagrito hoy, van a creer que ya estoy en pecado. No la tengo. ¿Ves? Si no pasa esto, el sábado, ¿verdad? Que nuestro evento no tuvimos un buen ¿cómo dice en español? Ayúdame, mija. Afluencia. Sí, el sábado pues estuvimos poquitas y el Señor me decía, no todo el mundo puede venir a hacer lo que ustedes están haciendo aquí, con el mismo amor y la misma pasión, porque la gente, si no ves 50, si no ves 60, si no tuvo el auge que nosotros pensamos que tiene que tener, la oración baja, la pasión baja, todo, no, fracaso, increíble. ¿Cómo yo puedo fracasar? Cuando yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. No, yo no puedo fracasar. Esto no es fracaso. Que yo no vea, no es fracaso. Mi victoria es la fe. El yo saber que Dios va a hacer algo y creérmelo. Y me muero creyéndolo, aunque no reciba una noticia. ¿Por qué? Porque eso es lo que me manda a mí a hacer la palabra de Dios. No me manda a hacer otra cosa. Así es. En estos días que hablábamos, uno de estos miércoles, que estábamos hablando, que descubrimos algo, tú hiciste la pregunta, o estábamos hablando, no recuerdo, cuando Samuel unge a David, que Samuel lo unge, sabía que iba a ser rey, sí. pero nunca lo vio montado Sí, en tú el trono, traíste esa parte. que nunca había caído en cuenta, No. hasta que alguien lo preguntó, no sé con quién estábamos. Estábamos hablando, sí, y tú dijiste que Samuel, no, Y, después y caímos como que en cuenta de que, oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad que no Samuel murió? se murió. porque Saúl fue a consultarlo estando muerto, quiere decir, yo no había Todavía hecho no la había- no conexión, era rey, que todavía nunca no vio. vio a David siendo rey y eso no le impidió ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Tremendo. Wow. Entonces Poderoso. es una cosa que tú vas y haces lo que Dios te mandó a hacer, punto. Y ya. Tú no tienes que verlo. No. Moisés también y Abraham, las estrellas del cielo, y Abraham yo creo que nada más alcanzó a ver ¿qué? A Isaac Ajá, algo así. y de pronto a uno de los medios, porque el otro salió Ujú. corriendo. Así mismo. O sea, es tan importante que nuestro espíritu se adhiera al espíritu que carga esa palabra. Santo. Amén. Mire, usted oiga, prédica, estudie, busque, pero no deje el Espíritu Santo, porque es que hay cosas que nadie te las puede revelar nada más que el Espíritu de Dios, y te las va a hablar como tú las necesitas para tu poder, especialmente en estos días. ¿Qué nos queda? Mira, mijo, escuchaba un pedacito que Benny Hinn compartió, no sé dónde, y decía lo siguiente. ¿Saben quién es Benny Hinn, no? Sí, Los milagros y todo eso. Pues ahora el Señor está renovado, aparentemente, y decía que los milagros, o sea, lo llevo diciendo esto por años, los milagros, las señales, todas estas cosas
no van a salvar al mundo. No van a salvar. Tú te puedes ir para el cielo en un cáncer, te puedes morir. ¿Cómo se murió Luis Palau? ¿Saben quién es Luis Palau? Eso no lo había escuchado. No. Argentino, ¿sí lo has escuchado? Argentino, Oh, evangelista uno de los famosísimo. evangelistas más grandes de Sudamérica, un hombre que intachable en reputación y todo eso, un cáncer pulmonar. ¿Pero qué hizo? Él se paró frente a una cámara cuando estaba en el medio de su cáncer y él trajo un mensaje, que de los pocos que pude ver de él. Pero ese hombre a mí, yo me daba un gozo, porque yo digo, Dios mío, vendemos un evangelio de darte. Dios te va a sanar, Dios te va a dar esto, va a dar prosperidad, va a hacer todo esto. Y la gente que no recibe todas esas cosas, la gente que no va donde un sanador, la gente que lleva yendo cruzadas de sanación, ¿cómo tú le explicas que no ha sido sano y que Dios todavía lo ama? ¿Cómo? Tienes que darle la palabra esta. Y ahí está. Amén. Esta es la que nos ancla a nosotros a Dios. Porque en este mundo tendremos aflicción. Pero dice, no te preocupes. Entonces, si tú estás preocupado más por la enfermedad que tiene tu cuerpo que por tu alma, se quedan los dos aquí. Wow. Este jala más. Te va a jalar Totalmente. más. Te va a jalar más. En estos días yo enferma ahí en la cama, yo, Señor, yo quiero orar con pasión, pero yo no puedo y me dormía. Ay, sí. Y yo queriendo, yo, Señor, necesito orar con pasión. Y me acordé que cuando llegamos el primer día, yo estuve como 3 horas y metía, que si llanto, que Brother Chris decía, estaba wailing, parecía un perro, aullando en el Señor, una cosa demasiado, lo que yo viví. Y después le dije, tú eres bueno, Señor, porque me dijo, esto es lo que tú necesitabas para pasar estos tiempos, porque sabes que me da como una sequedad cuando no puedo orar como yo quiero. Amén. Entonces, como si ya te di el pozo de agua, mija, ya está llenita hasta el momento. O sea, porque la vida nos jala, nos lleva, nos atrae. Eso tenemos que anclarnos en el Padre. Hay que anclarse en el Padre, no hay de otra. Y entonces Luis Palau decía, yo he visto milagros, mi familia está orando, el ministerio completo, un hombre de casi 80 años, 70 de ellos en ministerio. Y él dice todo, estamos orando y creyendo por sanidad. Pero si no pasa, yo estoy ready. Y si me sana y me da más años, también estoy ready. Pero oírlo de una persona que ha visto milagros, que ha visto sanidades, Que ha visto hablando, cáncer que ha visto sanarse. cáncer sanarse, amén, y no dar ni un indicio, que a veces decimos, no, yo creo que Dios sí, pero si no lo hace está bien, pero por dentro estamos por acá, Señor, por favor, Señor, por favor. porque si no, ¿me entiendes? No, eso era puro, eso era diáfano, eso era, yo amo a Dios y yo he corrido la carrera que Él me permitió correr y cuando me toque irme, me voy con Él. No me interesa más nada y aprende tú a hacer lo mismo. Yo, gloria a Dios. Así es. Duró un poquito más, pero después se limpió el pico también y se fue con el cáncer en el pulmón, porque no se le sanó. Así es. Pero Amén. donde está ahora, yo lo creo en el cielo, con el Señor, ¿no? Amén. Si hizo algo que no está en el cielo, allá Dios con él. Y que está en la palabra, apóstol. Sí, es bíblico. Descubrimos Eliseo, por ejemplo, la palabra lo describe claramente. Estando Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió, ahí está el versículo bíblico. Eso son tantas cosas que realmente de dónde salen, de dónde las saca la iglesia, porque la iglesia, de decir y en que se apoya para decir que Dios es esto y lo Sí. meto aquí. Sí. Amén. Padre cura. Amén. Gloria a Dios. Correcto. Y ahora, mija, Sí, sí. para yo no hablar más nada y que ustedes hablen. Amén. Pensaba cuando hablaban de esa parte donde, ajá, bueno, pero ¿de qué te sirve ver tantas cosas aparte del Señor? Y si te ocupas más por lo de tu cuerpo, te queda tu alma y Sí. tu cuerpo aquí. Recordaba que en 1 Corintios habla justamente de eso, de que había una persona que estaba pues en adulterio y le decía, pero mejor entréguense a Satanás porque es Eso- preferible. No, muchachos, tienes que oír una prédica la pastora de eso. Es preferible que se pierda el cuerpo para que por lo menos se salve su alma. O sea, Sí, señor. es súper, o sea, es que eso es tremendo, porque eso te vuela y te corta todo pensamiento religioso de que el Señor tiene que obrar de una manera, el Señor no tiene que hacer nada a nuestra forma. Así es. O sea, Él sigue siendo Dios
haga o no haga, o sea, o creas tú que hace o no hace, porque no está condicionado a lo que nosotros queremos que él haga. Entonces es eso, y cuando nosotros estamos enfocados a lo que tenemos que hacer, también pensaba en Isaías cuando fue a decirle a Ezequiel, mira, te vas a morir, pon tus asuntos en orden, porque entonces ya hasta aquí llegas. Pero entonces el Señor cuando iba por el patio le dice, regrésate, y dile que yo he escuchado tu oración, y ve y dile, a Isaías no se quedó con una crisis de identidad, como que ¿qué van a pensar de mí, Señor? Amén. Como que, ay, no, pero o sea, mi reputación, ¿dónde va a quedar? Así mismo. Mira, ahora el Señor te ha dicho que ha escuchado tu oración y te va a añadir 15 años. Entonces, cuando el Señor te demanda hacer algo, o sea, tú vas, lo haces, o sea, y no tiene que ver de que, ay, si sustenta lo que tú haces, no, o sea, así tú no lo veas, porque es que no se trata de que el Señor te compruebe o no te compruebe. Amén. Él es poderoso, o sea, Él es Dios y no hay nada que se le pueda igualar. Entonces, es eso, no buscarlo y dejar el pensamiento, es que lo busco por lo que Él puede hacer, no, yo lo busco por lo que Él es. Por lo que Él es. Y es tremendo. Yo me pregunto cuántos profetas habrá en este tiempo capaces de eso, de dar una palabra y después de volverte y decirte, mira, esa palabra que yo te di, No es. Dios ahora dice esto, contrario a lo que te dije Ahora antes. no es eso. Wow. Tú has escuchado el primer ¿Y por qué no lo pueden hacer? ¿Te has preguntado Por por lo qué del no lo pueden? narcisismo. El narcisismo, pero es por el pueblo, porque no se explica lo que es un falso profeta. No sé. Un falso profeta no es el profeta que viene y dice, mira, Dios dijo eso y ahora dice eso. Eso no es un falso profeta. Si conocen lo que es un falso profeta, que no lo vamos a hablar porque tenemos 2 horas más, pero si le enseñaras, y la gente, bueno, lee la Biblia, no hay que enseñarte, lee la Biblia y aprende lo que es verdaderamente las características de un falso profeta. Entonces los hombres y mujeres de Dios no tuvieran que tener temor de que la iglesia y otros líderes, la idolatría a los líderes, amén, los fueran a linchar, porque es que los eliminan. O sea, no pueden hablar en la integridad de Dios porque los que lo quieren hacer son juzgados y son desterrados porque los mandan a tierra seca. No pueden. Eso es un falso profeta, vamos a lincharlo. Pero nada más el ejemplo de Jeremías, donde estaban aquellos dando las buenas nuevas y el Señor le dice, pobre Jeremías, no di que esto es lo que va a pasar y que no hay paz, nada, que lo que hay es guerra. Lo que hay paz en guerra. Sí, lo que hay es guerra. No, pero ¿cómo va a ser? Si todos están diciendo esto, bueno, pero Dios me dijo. Wow, Y si Dios me dijo, yo lo voy a decir. A ti no te tiene que gustar. Dios lo va a hacer como quiera. Amén. Uno de mis profetas favoritos en la Biblia, creo yo que el más favorito es Micaías, el que le profetiza a Saúl. Ellos lo llaman, los 2 reyes, el de Judá y el de Israel, mira, dinos que si vamos a la guerra. Y él le dice, sí, ve, vaya, mijo, que va a ganar, lo van a coronar allá, todos los va a matar, pero con aquella ironía, ¿viste? Y Acab se embolata, dime la verdad, porque ya, la ironía de este hombre, y él ahí habla, y lo que le cuesta es, no sabemos qué pasa con este hombre, la Biblia no lo menciona más nada, pero Acab lo manda a meter preso a pan y agua, por hablar la palabra de Dios, contraria a lo que los otros 100 profetas estaban hablando. Tremendo. Amén. Y hoy en día los profetas cada vez más van a estar hablando y se va a oír como que están en contra de la iglesia, del grain, de lo establecido en la iglesia, pero es que es necesario. La única manera en que se esparció el evangelio en el libro de Hechos, vemos que es cuando vino persecución contra aquellos que estaban siguiendo el camino, que era Cristo. Entonces tuvieron que salir porque lo establecido no querían que siguieran predicando lo que estaban predicando y enseñando lo que estaban enseñando, porque se estaban yendo contra. Es como que los judíos dejaron entrar a Jesús ciertas cositas, pero ya llegó ciertas áreas que no, ahí no podemos, ya está bueno, ya. Y eso no es lo que nos gusta, y eso no es lo que queremos. Y eso es lo que va a pasar con la iglesia de este tiempo. Tiene que pasar para que se levante, amén. Y entonces el movimiento, como el despertar que va a haber, va a traer a la gente. Escuchaba un siervo de Dios de muchos años que ha escrito varios libros y decía él que los tiempos que estamos viviendo, lo duro que son, nos debemos regocijar. Punto. Ya no debo decir más nada y ustedes están gozosos. Pero él explicaba por qué. Porque está ocurriendo un despertar
no solamente dentro de la iglesia para que se ponga espina dorsal, porque están monguísimos, ¿no? Con los vientos, pero también a una gente que no le sirve a Cristo. Están despertando porque el ataque contra lo original de la creación es tan grande, donde los musulmanes, aquí vamos a ver cómo nos podemos unir con los musulmanes. ¿En qué? En que ellos creen en un Dios también que creó. Y el ataque. Entonces va a llegar un tiempo en que somos los que creemos en el origen de Dios, en lo que Dios es como creador, independientemente de, ¿verdad?, las creencias atenas. Por eso hay un llamado a Dios el Padre. Amén. A alimentar el conocimiento. Por eso estamos en una generación que no tiene padres. La generación sin padres más grande de la historia de la humanidad es esta, en donde hay hombres, pero no hay padres. Entonces, el ataque al origen es lo que va a hacer que nos unamos en el clamor que dice la palabra, que el Señor va a escuchar. Si mi pueblo se humillare, lo va a escuchar y va a sanar la tierra. Pero nosotros tenemos que creer que Él es y que le hace. Voy a leer la palabra para no centrar en otros tópicos que todos llevan al mismo tiempo. Dice la palabra en el libro de Génesis. Aleluya. Capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y por ahí usted sabe lo que dice. Pero ese versículo en específico hace hincapié, amén, que fueron creados los cielos y la tierra y que los creó fue Jehová Dios. Aleluya. That's it. No hay más nada que buscar, no hay más nada que estimar. El método científico lo ha probado, amén, que la tierra fue creada y que el hombre y la mujer fueron creados. Y amén. Digan algo para cerrar, gloria a Dios. Amén. ¿Ya? Despídense, muchachos. Bueno, Digan algo. no, Es tremendo como el Señor nos lleva. Si yo tengo la solidez de poder fundamentar lo que soy, lo que el Señor ha dicho, en una base que no me haga distraerme, porque mi foco debe ser Él, entonces no voy a ser Amén. fácilmente engañada. Así Puede es. venir como sea, puede disfrazarse de ángel de luz, puede hacer lo que sea, pero mi foco va a ser siempre aquel que me llamó, y el Señor lo dice, es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, Señor. Entonces, Él está aún por encima de lo que aparentemente es bueno. Incluso una vez te aprendía a ti de que todo lo bueno no siempre es de Dios, pero todo lo de Dios es bueno. Amén. Entonces, para eso tengo al Espíritu Santo y por eso tengo la palabra, para poder saber discernir cuál es el origen de las cosas, cuál es el foco de las cosas, para que aun cuando lo que yo vea esté incómodo, esté difícil, el Señor siga estableciéndome y afirmando mis pasos para no desviarme. Y de verdad Sí, que Señor. fue realmente un placer y una cosa espectacular de parte del Señor, este espacio que lo preparó para recibir de Él. Amén. Amén. un espacio muy confortante, nos ayuda a crecer cada día, a expandir más nuestros conocimientos, porque hay palabras que a veces no pues, nos quedamos ahí nada más en lo que dice el texto, pero no lo profundizamos de pronto a ir más allá de lo que de pronto el Señor quiere, de lo que el Señor quiere hablar, Amén. porque quedamos nada más estancados en lo que dice el texto. Pero wow, cuando usted decía, o sea, que el cerebro, o sea, tiene la capacidad de renovarse, o sea, de cambiar, o sea, de volver a iniciar. Sí, O Señor. sea, como quien También dice, se te apago y vuelvo a inicio. Amén. O Amén. sea, eso me dejó así con Amén. la cabeza. Hoy me reinicia. Sí, sí. Por ahí, mi hijo, ningún trauma. Usted tiene un trauma, nada dura para siempre. Bueno, El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Aleluya. No hay una sola, siento la presencia de Dios, no hay una sola artimaña de Satanás que te haya tocado en tu niñez, aún en el vientre de tu madre, que sea más poderoso que la capacidad
de amor que tiene Dios cuando te Amén. creó, Amén. para que tú puedas no superar, esto no es de superar y sentirte bien, para que tú cambies el lamento en baile. No hay absolutamente ninguna posición de vida. Tú no puedes estar tan sumido en el pecado que Dios no te pueda rescatar y hacer una vida total y absolutamente diferente. Amén. Transformada, porque es que Él te creó, me casó en la chuleta. Amén. El original no puede ser alterado por el maligno. Gloria al nombre de Jesús. Satanás no tiene capacidad de existencia sin el original, el creador, que es Dios. Aleluya. Amén. Y nos ha dicho que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Satanás no puede manipular tu vida sin ti. Empodérate, mi hermano. Mientras más víctima tú te sientas de tus traumas que son reales, pasaron, etcétera, y tú sigas durmiendo ahí, levántate tú que duermes. Amén. Levántate, aleluya, gloria a Dios. Lo que sea, nada puede más que nuestro Señor. Aleluya. Él es vivo, Él es real. Gracias, Gloria al Dios. nombre de Jesús. Y tú me puedes dar 20 excusas, 20 razones válidas para ti, aleluya. Y ninguna supera la cruz de Cristo. O sea, ¿por qué murió Cristo? Sino por ti y por mí, para darnos vida y en abundancia. Tú, y si eres cristiano, estás viviendo una vida miserable. Tú no tienes gozo, no tienes la paz de Dios, amén, aleluya. La palabra de Dios tiene lo necesario para que tú te adhieras a ella, la creas, amén, y la pongas por obra en tu vida, amén. Miles, millones de personas, billones de personas han tenido esta manera de vivir. Es una manera de vivir, una manera de experimentar el paseo que tenemos en esta tierra, porque tenemos una destinación que se llama el cielo con Cristo, amén. Pero Él no vino para que suframos acá, para después allá sentirnos mejor, si allá ni nos vamos a acordar de lo que nos pasó, amén. So, Él vino a darnos vida en abundancia, y eso tenemos la capacidad de hacerlo, amén, a través de nuestra mente. Aleluya. Amén, amén. Qué bueno tú eres, Dios. Aleluya. Sí, Señor. Dios lo bendiga, Dios le guarde. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Yo espero que se haya gozado como nos gozamos nosotros aquí. Sí. Y como el computador, hundas el botoncito de resetees. Amén, amén, gloria a Dios Dios, bendiga. gloria a Dios, gloria a Jesús.